El presidente Daniel Noboa volvió a encargar el poder a Cynthia Gelliver desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 10 de la noche del domingo para hacer campaña y participar en el debate. La Fiscalía y la Policía allanaron la Unidad Especializada de Corrupción y Crimen Organizado para investigar los vínculos de jueces que debían combatir esas organizaciones con el grupo delictivo Comando de la Frontera. Osvaldo Trujillo, abogado del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, fue detenido por tenencia de municiones en un caso relacionado con el grupo delictivo Comandos de la Frontera. Marco Rubio, próximo secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, en una comparecencia ante el Senado, ofrece más apoyo al Ecuador para combatir el crimen organizado. El colorante rojo 3 es prohibido en Estados Unidos porque, según la Administración de Alimentos y Medicinas, puede ser cancerígeno. Ciudadanos que buscan un pasaporte denuncian dificultades para agendar una cita y demora de hasta 6 meses para obtenerlo en el registro civil. Según una publicación de análisis semanal, en el país se perdieron 249,000 empleos durante los meses de apagones. Cerca de 2 minutos duró la persecución policial y cruce de balas entre policías motorizados y una banda de secuestradores en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Hay 6 detenidos. El influencer iShow Speed, con 107 millones de seguidores, está en Quito y en su transmisión en vivo comió salchipapas, cuy, tomó jugo de coco y fue visto por 2 millones de personas. El primer ministro Benjamín Netanyahu preconiza no dar paso a la tregua con Hamás si este grupo extremista insiste en extorsionar con condiciones de última hora. El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá mañana para votar sobre el acuerdo que arranca el domingo. El futbolista ecuatoriano Pervis Estupiñán fue protagonista en el triunfo del Brighton por la Premier League de Inglaterra. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos esta emisión con el ambiente electoral y las últimas decisiones y actividades del candidato presidente Daniel Noboa. Elecciones 2025. Daniel Noboa vuelve a encargar la presidencia de la República. La economista Cynthia Gelliver asumió el cargo desde este jueves a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche del domingo 19 de enero. El primer mandatario emitió el decreto número 505, en el cual argumenta ausencia temporal por fuerza mayor. El candidato presidente mencionó que utilizará el contingente de seguridad que le fue asignado entre el 9 y 12 de enero. Y los 16 candidatos se reúnen con sus asesores para construir los mensajes que van a comunicar en el debate presidencial de este domingo. Practican tiempos de sus intervenciones, contenido de sus réplicas e incluso alistan la vestimenta que van a usar en este evento televisivo. Diego Cuenca describe lo que hacen algunos aspirantes a 3 días del debate. Algunos de los 16 candidatos presidenciales hoy pusieron pausa a sus recorridos en territorio para prepararse para el debate que será el domingo en Quito. Jimmy Jairala, aspirante del Movimiento Centro Democrático, empezó eligiendo su traje formal en una tienda de ropa en Guayaquil y en Riobamba se reunió con sus asesores de cada eje temático para empaparse de los datos más destacados que fueron descritos en una pizarra. Con ellos controla el contenido y los tiempos de cada intervención. El candidato del Movimiento Unidad Popular, Jorge Escala, se dedicó a recopilar información que usará para sus réplicas o respuestas. Uno de los entrenadores busca que Escala dé mensajes cortos y contundentes. Según su equipo, el candidato se dedica todo el día a su preparación. Carlos Rabascal, candidato del Movimiento Izquierda Democrática, tiene sesiones con sus asesores para sintetizar los ejes claves de su plan de trabajo, debido a que los tiempos de intervención en el debate televisivo serán cortos. Víctor Arauz, candidato del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, se ha dedicado a leer. En un video muestra que revisa un libro sobre psicología política del Ecuador. Toma apuntes en un cuaderno y está rodeado de otros 5 libros de economía y dolarización. Además, participa en talleres de entrenamiento para poder comunicar mejor sus mensajes ante los medios.
Y precisamente la campaña electoral es la muestra de que la polarización política entre correísmo y anticorreísmo está más viva que nunca. Aunque esta división viene de antes, hoy evidencia una nueva realidad electoral en el país. Lo analiza Lenin Artieda en el siguiente informe. La polarización política en el Ecuador goza de buena salud. Tan alimentada está que de 16 candidatos inscritos, 14 juegan el rol de fantasmas, no pesan. Electoralmente por ahora no existen. Esa dinámica de extremos se cultivó con cuidado. El correísmo se construyó durante 10 años de una gestión apalancada en el tecnopopulismo y en un aparataje constitucional, trabajando a toda máquina para posicionar la imagen del líder y su gestión. La postura contraria se hizo de a poco. Su arcilla fueron los excesos, el autoritarismo, la corrupción, la guerra a la prensa, su desprecio a los más elementales principios de la democracia. El correísmo en una década consolidó una clientela que hasta ahora le ha sido funcional. Tiene una votación sólida que lo posiciona siempre en los primeros lugares de las preferencias, lo cual, aunque no sea suficiente para llegar a Carondelet, le ha servido para pasar a la segunda vuelta y tener un amplio grupo parlamentario. El anticorreísmo ha pasado por distintas manos: Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, y de su solidez no se tienen certezas. De hecho, una de sus características ha sido su incapacidad para dotar a esta tendencia de gobernabilidad. Esta bipolaridad existe en el mapa electoral pese a que la clase política y otras voces interesadas repiten como mantra que no se debe insistir en la división y el enfrentamiento. Y hablan de consensos como si estos se pudieran dar prescindiendo de una contraposición de tesis y actitudes ante la democracia. De esa ingenuidad se alimentan los dos actores políticos que encabezan esta campaña polarizada. Ellos confrontan entre sí y le dicen al resto que es malo hacerlo, y el resto les cree, les hace caso, y allí está su magro porcentaje. Por todo eso es que el país se evidencia anclado a esas dos banderas que, aunque están en los extremos, se parecen. Y esto indica que algunas realidades electorales pueden estar cambiando, que el electorado está cansado de la fragmentación, de la sábana electoral, y que definitivamente la política mutó al espacio donde los electores privilegian en los periodos electorales las percepciones creadas antes que las realidades que ya no animan las campañas. La falta de trabajo es el segundo mayor motivo de preocupación para los ecuatorianos después de la inseguridad. Los apagones dejaron 249.000 plazas menos entre septiembre y noviembre de 2024. El empleo joven es el más perjudicado. Los datos en el siguiente reportaje. Los apagones de septiembre a diciembre de 2024 destruyeron 249.000 empleos. Según el análisis semanal del Grupo Spurrier, esto se produjo porque limitaron la actividad económica, el consumo y la inversión. En la última década, dice el informe, el fin de la bonanza petrolera marcó el inicio del deterioro en el mercado laboral. Entre diciembre de 2014 y 2019 se perdieron 400.000 empleos. En las cuarentenas por el COVID-19 se perdieron 688.000 empleos y los apagones sumaron los suyos. Los desempleados aumentaron porque durante los apagones el comercio perdió por mes $900 millones, el sector industrial 423 millones y el exportador 378. Por hora sin luz en el país se perdían $12 millones. Mientras el empleo adecuado disminuyó, una menor parte de la población participó del mercado laboral. Algunas explicaciones, según el análisis, son el desaliento laboral, donde las personas dejan de buscar trabajo al no encontrar oportunidades, más informalidad y menos jóvenes con empleo. La situación del empleo joven es crítica. 70.6% de los desempleados tienen entre 15 y 34 años. Los jóvenes sí están en una desventaja cuando van a buscar un empleo, porque tienen que ganar, compiten por un mismo salario con una persona que sí tiene experiencia, con el salario básico, que tiene experiencia. Entonces, está en una desventaja porque los jóvenes no tienen esa experiencia. Sobre los apagones, actualmente han sido suspendidos, no se han eliminado. Expertos en materia eléctrica indican que los cortes podrían durar hasta 2026. El Plan Maestro de Electricidad establece que se necesitan 17.000 millones de dólares en la próxima década en inversiones para desterrar los apagones. 17.000 millones, es decir, en promedio 1.700 millones de dólares por año. Recursos que el Estado no tiene y no los va a tener. Sin solución, los próximos apagones en el país van a golpear nuevamente la economía, que ya está en recesión.
La Fiscalía investiga un nuevo vínculo entre la justicia y el crimen organizado. Esta vez involucra a jueces anticorrupción y abogados con la organización Los Comandos de la Frontera. Ellos estarían usando argucias jurídicas para liberar a los hijos del líder de esa organización. La Fiscalía destapa un nuevo escándalo en la justicia. Jueces encargados de luchar contra la corrupción y el crimen organizado están vinculados con la organización Los Comandos de la Frontera, un grupo delincuencial dedicado al narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. En la red social X, la Fiscalía informó que jueces y abogados son investigados por delincuencia organizada y tráfico de influencias a partir de una denuncia anónima. Los involucrados, a través de argucias jurídicas, estarían intentando obtener la libertad de los hijos de Roberto Carlos A.B., presunto líder de la organización delictiva Los Comandos de la Frontera, procesados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Los primeros allanamientos se realizaron esta madrugada en Quito y Esmeraldas en los domicilios de los involucrados y en el segundo piso del Complejo Judicial Norte en Quito, donde funciona la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. La policía informó que decomisaron $92,000 en billetes de 20 y $100, algunos en una caja de zapatos. En una de las imágenes se muestra un billete de $100 junto a una credencial de la función judicial y una grabadora. El caso fue denominado fachada por la Fiscalía. La información se mantiene bajo reserva y aún no hay detenidos. Las autoridades prevén obtener datos de los 18 celulares y 15 computadoras portátiles incautados antes de una eventual acusación fiscal. Los Comandos de la Frontera es un grupo armado disidente de las FARC vinculado al narcotráfico que opera en la frontera norte entre Putumayo y Sucumbíos. Desde el año 2021 se le atribuye el incremento de la violencia criminal en esa zona. Paul Romero con el informe. El incremento de la violencia criminal en las provincias de Sucumbíos y Orellana, declaradas por el gobierno en estado de excepción, es atribuido por el bloque de seguridad a la influencia del grupo disidente de las FARC, Comandos de la Frontera. Las muertes por asesinato y homicidio en las dos provincias fronterizas con Colombia subieron de 16 en 2023 a 26 en 2024. La Fiscalía abrió 35 indagaciones por denuncias en donde involucran a este grupo armado en delitos de narcotráfico, minería ilegal y extorsiones. En agosto de 2024, el bloque de seguridad atribuyó a esa organización el asesinato de 3 policías que fueron emboscados en el cantón Joya de los Hachas. En marzo, el comandante del ejército, Fernando Adati, denunció que integrantes de esa organización atacaron a una patrulla de inteligencia militar cerca del río San Miguel, donde murió un soldado. Los informes oficiales señalan que ese grupo controla con violencia las rutas de la droga por los ríos San Miguel y Putumayo y en el interior del Ecuador desde Sucumbíos hasta los puertos de Guayas, Manabí y El Oro, en alianza con los Lobos. 3 cabecillas de esa organización han sido detenidos en Ecuador. Juan Carlos Chulca, alias Chavalo, en julio de 2024 en Manta. Carlos y Kerly Álvarez, hijos de Roberto Álvarez Vera, considerado como el financista de la organización en Ecuador, fueron detenidos en agosto en Pichincha dentro de una investigación por lavado de activos. Las autoridades confiscaron bienes y cuentas bancarias por $200 millones. Este jueves la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de jueces y abogados involucrados, según las autoridades, en una red de corrupción judicial para liberar de forma fraudulenta a los hermanos Álvarez. El abogado de Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, fue uno de los allanados esta madrugada en el caso Fachada relacionado con el grupo criminal Comando de la Frontera. Por esta razón no acudió al juicio de Barreiro en el caso Nene y la audiencia se declaró fallida, como le informa Jacqueline Rodas. El juicio del caso Nene en contra de Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, debía empezar hoy a las 8:30 de la mañana, pero su abogado no llegó. El doctor Osvaldo Trujillo, quien es mi abogado de confianza, podrá manifestarse en horas futuras mediante una rueda de prensa, convocando para que sepan cada uno de los ecuatorianos lo que está pasando hoy en día. ¿A qué se refiere cuando dice que sepa lo que está pasando? Son motivos de fuerza mayor, él lo sabrá mencionar después. Por el momento no puedo mencionar nada. El tribunal declaró la audiencia fallida y multó a su abogado, Osvaldo Trujillo, con $940 por no presentarse. Fuera de la sala, de forma extraoficial, se conoció que Trujillo fue uno de los allanados esta madrugada en el caso Fachada, una investigación por delincuencia organizada y tráfico de influencias que involucra a jueces de la Unidad Especializada Anticorrupción y Crimen Organizado.
Esa causa se relaciona con el grupo criminal Comandos de la Frontera. El abogado Trujillo defiende a Roberto Carlos Álvarez, líder de esa organización delictiva, y a sus hijos. El juicio en contra del hijo de la vicepresidenta demorará en volverse a fijar. La agenda de la unidad está llena el resto del mes y también tienen diligencias en febrero. En esta causa, Sebastián Barreiro Abad es acusado de oferta de tráfico de influencias. Un exfuncionario de la vicepresidencia durante la administración de Verónica Abad lo acusa de pedirle dinero para mantener su cargo. Y precisamente en este allanamiento por el caso Pantalla fue aprehendido Osvaldo Trujillo, como vimos, abogado de Sebastián Barreiro y de Verónica Abad. El defensor fue trasladado a la unidad de flagrancia de Quito. Diego Puente actualiza la información de este caso. El abogado Osvaldo Trujillo fue aprehendido este jueves por el delito de porte no autorizado de municiones. Trabajadores de su estudio jurídico indicaron que fue trasladado a la unidad de flagrancia en el norte de Quito para definir su situación legal. Informaron que aún no contaba con un abogado que asuma su defensa. La detención se concretó luego de que agentes de la Fiscalía realizaron allanamientos a su domicilio y su oficina en Quito en el marco de diligencias por otro caso, Fachada, que también involucra a 4 jueces de anticorrupción. Él es abogado de Carlos Álvarez Vera, líder del grupo delictivo Comandos de la Frontera, y de sus 2 hijos. También defendió a la vicepresidenta Verónica Abad y es abogado de su hijo, Sebastián Barreiro Abad, que enfrenta un proceso por oferta de tráfico de influencias en el caso Nené. Según una publicación de la Fiscalía, en su domicilio se encontraron estas cajas metálicas y de cartón con aproximadamente 5.000 municiones, algunas de uso militar. Hasta el momento, él no se ha pronunciado. En su página web oficial, Trujillo se define como un amante de los deportes. Tiene cinturón negro en artes marciales, practica enduro, buceo y tiro práctico y de precisión. La tenencia no autorizada de armas de fuego y municiones se sanciona hasta con 6 meses de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal. El próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció más cooperación al Ecuador para la lucha contra la inseguridad. Consideró que la proporcionada hasta el momento no ha sido suficiente para enfrentar a las organizaciones criminales, como lo informa Paul Romero. Los problemas de inseguridad del Ecuador fueron mencionados por Marco Rubio, próximo secretario de Estado de Estados Unidos, durante la audiencia de confirmación del cargo ante el Senado. Habló por casi 5 horas de la política internacional que implementará el presidente electo Donald Trump. Sobre Ecuador dijo que enfrenta amenazas reales a las que calificó de históricas por la presencia de pandillas que llegan desde la frontera colombiana, que se pelean por el control de territorio y que el año pasado fueron una amenaza real para la estabilidad del gobierno. En ese contexto, ofreció mejorar la cooperación. Hay mucho que podemos hacer y hemos hecho, pero no se pudo hacer más. No estamos hablando de mucho dinero, en algunos casos solo de equipos para ayudarlos, al menos a restaurar algo de sensación de estabilidad. En febrero de 2023, Rubio, como senador de la Florida, visitó el país. Ese año el gobierno de Guillermo Lasso firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas por $3.000 millones durante 5 años. Rubio resaltó ese acuerdo y dijo que se puede mejorar para frenar la expansión de las organizaciones criminales. No se le ha dado ni la atención ni el apoyo necesario. Eso tiene que cambiar, y estoy comprometido a que eso cambie. El año pasado llegó una parte de esa cooperación para la fuerza pública, por ejemplo, un avión de carga C-130, cascos, chalecos, equipos de comunicación, lanchas. Este año llegarán radares, helicópteros, buques. El futuro jefe de la diplomacia estadounidense es crítico con los gobiernos denominados socialistas del siglo XXI. En enero del año pasado, durante una entrevista en la cadena NTN 24, señaló que el expresidente Rafael Correa tiene enlaces con grupos criminales que generan violencia. Y lo ha utilizado para su política interna, ¿no? Para destabilizar los gobiernos que no son de la línea que lleva Correa, y lo ha hecho desde extranjero, y lo hemos visto, lo vimos cuando estábamos ahí. Rubio, el primer secretario de Estado de Estados Unidos de origen latino, asumirá funciones el próximo lunes 20 de enero. El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá mañana para votar sobre el acuerdo con Hamas para un alto al fuego en Gaza, en medio de las advertencias del primer ministro Benjamín Netanyahu de no dar paso a la tregua si los extremistas palestinos insisten en extorsionar con condiciones de última hora, según ha denunciado el gobierno israelí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, defiende el acuerdo y está seguro de que entrará en vigencia el domingo.
El acuerdo para el alto al fuego en la Franja de Gaza pende de un hilo. Debió ser aprobado hoy por el gabinete de Israel, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu denunció que el grupo Hamás quiere extorsionarlos, exigiendo concesiones de última hora que no estaban en el documento elaborado durante las negociaciones en Qatar. Hamás estaría buscando elegir qué prisioneros le serán devueltos, en contra del derecho de Israel a retener a terroristas de alto perfil, pero Hamás niega haber hecho exigencias. Israel suspendió hoy la sesión del gabinete para la votación sobre los términos del alto al fuego y ahora está programada para mañana. Pero Benjamín Netanyahu siente también la presión interna. El ministro de Seguridad, Ben-Gvir, amenaza con renunciar y retirar a su partido de la alianza de gobierno si se aprueba el acuerdo. La ultraderecha exige a Netanyahu reanudar la guerra, cumplir la primera fase en la que serán liberados los rehenes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice: no es exactamente sorprendente que en un proceso y en una negociación que han sido tan desafiantes y tensas pueda quedar algún cabo suelto, pero que está seguro de que se verá el inicio de la implementación del acuerdo el domingo, y añade: también es un momento de posibilidades históricas para la región y mucho más allá. Un tremendo esfuerzo y coraje político son necesarios para hacer realidad este compromiso. El acuerdo apunta a que los primeros 3 rehenes serán liberados el domingo. Se ha dicho que serán 3 mujeres y otros 30, entre vivos y muertos, serán devueltos en forma escalonada en días siguientes. Israel soltará a presos palestinos y dará luz verde para la entrada de ayuda humanitaria y combustible a toda la Franja de Gaza. Permitirá la rehabilitación de hospitales y aliviar así la situación humanitaria de más de 2 millones de personas. Las fuerzas de defensa, mientras tanto, se van a mantener en algunos sectores. Luego, las etapas 2 y 3, que aún deben ser negociadas, serán para declarar el final de la guerra y comenzar la reconstrucción de la Franja de Gaza. Hay molestia entre los usuarios por el tiempo que demora obtener un turno para tramitar pasaportes. Otros ni siquiera logran ingresar a la página web. A la par de esta situación, en cambio, en redes sociales se ofertan turnos inmediatos. Carla Delgado nos cuenta más. Tramitar un turno para obtener un pasaporte se ha convertido en un martirio. Eso dicen los usuarios. Los testimonios se repiten en las cuentas oficiales del registro civil. Hay demora en la entrega, página colapsada, agendas llenas y problemas para ingresar al sistema de turnos. Jefferson Barrera fue este jueves al registro civil. Después de 6 meses, finalmente le entregarán el pasaporte a su esposa. Es muy difícil sacar los turnos porque toca estar a la cacería, ¿no? Viendo en la madrugada, en la mañana, mediodía, y por ahí latinamos y logramos conseguir un turno. Vinicio Ochoa lleva desde septiembre intentando tramitarlo. Bastante espera, no hay turnos habilitados, o sea, la página está totalmente colapsada y es difícil realmente. Televistazo hizo una prueba para ingresar al agendamiento de turnos del registro civil y este es el mensaje que aparece. Estimado usuario, la agencia seleccionada está próxima a ser habilitada para este servicio. Manténgase informado a través de nuestros canales oficiales. Esto ocurre mientras en Internet se ofertan turnos de pasaportes inmediatos. Las tarifas van entre $20 y $40. Ecuavisa pidió un pronunciamiento al registro civil desde el miércoles y en el Departamento de Comunicación dijeron no tener un vocero. Aunque dicen que los usuarios están siendo atendidos, tampoco informaron sobre el número de turnos que gestionan cada día. La Administración de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, prohibió un colorante que se encuentra en caramelos o también en medicina. Se trata del rojo tipo 3, que según el organismo es detonador de cáncer. Pero, ¿qué dicen las autoridades sanitarias en el país? Carla Delgado con la respuesta. El uso del colorante rojo número 3 utilizado en alimentos y medicamentos está prohibido en Estados Unidos porque es un detonador del cáncer. La medida fue ordenada por la Administración de Medicamentos y Drogas, FDA, este miércoles, luego de que sus científicos descubrieron vínculos con el cáncer en animales. Este colorante alimentario sintético se ha usado durante años en ciertos productos como caramelos, pasteles, galletas, postres, helados, coberturas, en coctelería y en ciertos medicamentos. La alerta hizo eco en el país. Las autoridades de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, contaron a Televistazo que este jueves se comunicaron con la FDA y que esperan la notificación para iniciar un plan técnico para la prohibición de esta sustancia, porque la FDA
pide a los países implementar planes de contingencia para evitar el uso del colorante. Luis Monteverde, médico en química y farmacia, explica que el colorante rojo número 3, que se utiliza para dar a los alimentos y bebidas un color rojo cereza brillante, contiene eritrocina. Al ser un derivado del petróleo, ya la FDA ha investigado y ha demostrado que es cancerígeno. Por lo tanto, la estructura de su núcleo bencénico hace que no se utilice en el ser humano. Y que actúa por acumulación en el organismo por el uso prolongado. El organismo poco a poco los acumula y su eliminación no es tan sencilla. Por lo tanto, está implicado la parte hepática, está implicado el riñón, está implicado todos los órganos que actúan en la eliminación de ese producto. La FDA ya ha requerido que los fabricantes etiqueten el colorante rojo número 3 en los productos en los Estados Unidos. Nicaragua quitará la nacionalidad a sus ciudadanos acusados de traición a la patria. La Asamblea Nacional de ese país, bajo control total del régimen de Daniel Ortega, aprobó el artículo de la reforma constitucional que despoja de la nacionalidad a quienes promuevan golpes de Estado, pidan injerencia internacional en asuntos internos y apoyen o celebren sanciones contra el gobierno y sus funcionarios. También aprobó el uso de la bandera del partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como símbolo patrio. La enmienda cambia 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y deroga otros 37, entre ellos la prohibición de la tortura. Los diputados están aprobando cada artículo de manera unánime y definitiva, y se espera que el documento esté listo para el 30 de enero. Cuba comienza la excarcelación de 553 detenidos de las protestas de 2021, luego de la concesión hecha por Estados Unidos, que retiró a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El gobierno de La Habana aclara que estas excarcelaciones son condicionales. Un primer grupo de 20 presos políticos cubanos quedó en libertad, entre ellos Dariel Cruz García. Fue visto caminando junto a su madre al salir de prisión. Los familiares de los otros reclusos también fueron contactados para que vayan a los centros penitenciarios para retirarlos. Ocurre después de que Joe Biden sacó a Cuba de la nómina de países patrocinadores del terrorismo, en la que también figuran Corea del Norte, Irán y Siria. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que la decisión, aunque tardía, va en la dirección correcta y tiene otras consecuencias. A mí me parece que una de las consecuencias es que ha quedado demolida la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero la decisión de Biden llega en plena transición al gobierno del republicano Donald Trump, y el senador Marco Rubio, escogido por él para secretario de Estado, está en contra de la exclusión de Cuba de esa lista. Solo quiero recordarles a todos sobre este reciente acuerdo con Cuba que se llevó a cabo en las últimas horas. Nada de lo que se decidió es irreversible o vinculante para la nueva administración. Los 20 liberados son parte de un grupo de 553 manifestantes que fueron condenados a 25 años de prisión por participar en las protestas contra la dictadura cubana el 11 de julio de 2021, en la que exigían libertad y mejoras económicas. La Habana no ha especificado cuándo liberará a los otros presos, pero advierten que no se trata de un indulto y que pueden ser encarcelados nuevamente si no cumplen con una buena conducta. Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, lanzó su primer cohete. Se llama New Glenn en honor al astronauta y ex senador estadounidense John Glenn, y esta madrugada hizo su primer vuelo de prueba. Salió de Cabo Cañaveral en Florida y 13 minutos después logró poner en órbita al Blue Ring, un prototipo de vehículo con capacidad para trasladar cargas útiles al espacio. La misión buscaba además retornar el propulsor a una plataforma en el océano para su reutilización, pero este cayó al mar. Con esta prueba, Blue Origin acelera su competencia con SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk. El legendario director de cine David Lynch falleció este jueves por un enfisema pulmonar. Fue conocido por revolucionar el cine y la televisión con filmes surrealistas y series oscuras. Estefania Arias con el perfil de esta importante figura del séptimo arte. You're supposed to feel good
Considerado una leyenda del cine por sus casi 50 años de carrera y grandes hitos cinematográficos, hoy el séptimo arte está de luto. El director y guionista estadounidense David Lynch falleció a los 78 años a causa de un efisema pulmonar, enfermedad que él mismo reveló luego de ser diagnosticado en 2024. Fue en 1980 que la película The Elephant Man le dio la fama y que lo llevó a alcanzar 8 nominaciones al Oscar por primera vez, aunque no ganó ninguna. Pero su estilo extravagante y surrealista siguió con otros exitosos filmes, como Blue Velvet. También revolucionó la televisión estadounidense en 1990 con la serie Twin Peaks, que trata de la investigación de un misterioso asesinato a una joven universitaria. Pero no solo en Hollywood hizo carrera, también sacó álbumes de estudio y bandas sonoras. Fue pintor, diseñó y construyó muebles y hasta hizo fotografía. 4 veces nominado como mejor director. En 2019 obtuvo un Oscar honorífico. Además, recibió la Palma de Oro en Cannes y el León de Oro en Venecia. Deja un gran legado en el mundo cinematográfico por romper los límites. Como en película de acción, una persecución policial de menos de 2 minutos permitió la liberación de un taxista secuestrado en Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. 6 personas están detenidas, entre ellas un menor de edad. Merlin Ochoa, con las imágenes de lo ocurrido. A las 4:57 del miércoles, delincuentes recibieron a bala a 4 policías que estaban en 3 motos patrullando el sector de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil, una zona conflictiva de Nueva Prosperina. De inmediato empezó la persecución que quedó grabada en la cámara corporal de un agente. Imágenes observa cómo los uniformados seguían a toda velocidad a los ocupantes de un carro. El tercer motorizado avanza y encabeza el operativo. Con una mano mantiene el control de la moto y con la otra disparó 8 veces. Una de las balas impactó en la llanta del carro, que finalmente se detuvo tras chocarse contra un inmueble y darse una vuelta de campana en la calle. Por la ventana del carro salió uno de los ocupantes que fue detenido por los agentes. ¡Bótate al piso! ¡Bótate al piso! Mientras en la calzada los uniformados neutralizaban a otros 2 hombres y rescataron a un ciudadano que estaba en el asiento posterior. Se trata de un taxista informal que había sido secuestrado minutos antes. La acción policial duró casi 2 minutos y detuvieron a 3 personas. Un adolescente de 17 años y 2 jóvenes de 19 y 20 que tenían un arma y municiones. El taxista había sido golpeado y por ello permanece en una casa de salud. Su situación es estable. Según la policía, con la información que obtuvieron de los detenidos, se hizo un nuevo operativo la madrugada de este jueves, en el mismo sector donde se registró la persecución. Logrando con éxito aprender a 3 sujetos presuntos involucrados en los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 60 casas fueron allanadas en las que los uniformados decomisaron 3 armas, 100 municiones, droga, chalecos antibalas y motos reportadas como robadas. En total hubo 6 capturados de una misma agrupación delictiva. Dictan orden de prisión en contra del líder del grupo criminal Comandos de la Frontera, Roberto Carlos Álvarez, pero está prófugo. Jacqueline Rodas siguió la audiencia y nos cuenta más en el siguiente reportaje. Esta tarde la Fiscalía procesó a Roberto Carlos Álvarez Vera, líder del grupo criminal Comandos de la Frontera, por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos. Un juez de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado le dictó prisión preventiva, pero no se conoce su paradero. Está prófugo. Fue vinculado al proceso penal que empezó en agosto del año pasado, en el que hay 20 implicados, incluidos sus hijos Carlos y Kerly Álvarez Cordero, de 20 y 26 años de edad. Según los cargos, Álvarez y los demás procesados forman parte de una estructura delictiva dedicada a enviar droga a Centro y Norteamérica y a Europa.
En 2021, 2 integrantes de esta organización fueron detenidos con $80,000 escondidos en un doble fondo de un vehículo, dinero entregado por un ciudadano chino. Otro miembro del grupo fue detenido con $183,000 que iban a usar en la compra de armas, municiones y explosivos, y más detenciones transportando cocaína. El Comando de la Frontera actúa en Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Orellana. Forma parte de una estructura internacional que incluye transportistas, distribuidores e intermediarios para mover la droga de los lugares de producción hasta los mercados de consumo. También compran bienes raíces y crean empresas de fachada, señaló la Fiscalía. Roberto Carlos Álvarez Vera no podrá ser enjuiciado hasta que sea detenido y comparezca ante la justicia. Antes de ser procesado, registró viajes continuos a España. $1 millón en recompensas se pagó el año pasado en Ecuador. El programa es financiado por Estados Unidos y 3 objetivos de alto valor fueron capturados. Los agentes de la policía y militares también trabajan en un búnker para evitar que la información se pueda filtrar, como lo precisa Merlin Ochoa. $1 millón pagó el Comando Sur de los Estados Unidos el año pasado en el plan de recompensas denominado 131 Juntos por la Seguridad, en el que trabajan de manera coordinada las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El dinero se lo distribuyó en 7 casos de impacto nacional y transnacional, entre ellos la detención de Carlos Landázuri, alias Comandante Gringo, cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, realizada en enero de 2024 en Imbabura. También en la captura de Fabricio Colompico, cabecilla de los Lobos, en abril, realizada en Quito. Venga acá, póngase atrás. Y en julio, la detención del presunto narcotraficante Juan Chulca, alias Chavalo, efectuada en Manta. Los agentes que forman parte de esta unidad fueron entrenados en Estados Unidos durante 1 año y pasaron las pruebas de confianza. Ellos no se identifican. El lugar donde están es un búnker reservado en donde ellos interactúan, están capacitados y entrenados para poder manejar fuentes humanas, para poder ganarse la confianza de la gente de manera positiva y que este positivismo se traduzca en que la información entregada nos sirva como Estado ecuatoriano. En el 2024, el plan de recompensas recibió 21.998 llamadas que permitieron realizar 710 operaciones. 59 de ellas fueron positivas. Sin embargo, en solo 7 casos se pagó el dinero de la recompensa, porque una vez finalizada la operación, es el Comando Sur de los Estados Unidos el que analiza el impacto generado de la investigación, los indicios y resultados obtenidos, y de acuerdo a ello decide hacer el pago de manera anónima y en efectivo para no dejar rastros del informante. El dinero pagado no queda una huella ni trazabilidad, no se lo hace público porque lo que queremos es lógicamente proteger a la fuente en todo momento. Toda esta documentación se destruye y se maneja solamente con códigos en coordinación con los Estados Unidos, ¿no? Por el tema de justificación de los recursos que ellos hacen en el Senado de su país. Según las autoridades, quienes quieren ser parte de este plan de recompensas debe llamar al número 131. También puede enviar un correo electrónico a informa@recompensas131.org o escribir a las redes sociales. El programa 131 recibe todas las llamadas, recibe toda la información acerca del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, municiones y explosivos a nivel nacional. Aquí cabe mencionar que los pagos van hasta el régimen de $1 millón, ¿no? La línea es totalmente gratuita y está disponible 24 horas los 7 días de la semana de manera ininterrumpida. La reunión de 12 alcaldes de El Oro en el ECU 911 de Machala expuso el temor que enfrentan tras el asesinato de Ever Ponce, alcalde de Arenillas. Con cuestionamientos al plan de seguridad del gobierno y exigencias de protección especializada, advirtieron que administrar bajo amenazas y con custodia insuficiente no es sostenible.
4 días después del asesinato del alcalde de Arenillas, Ever Ponce, 12 de los 14 alcaldes de El Oro se reunieron este miércoles en el ECU 911 de Machala. Larry Vite de Santa Rosa y Quique Álvarez de El Guabo ingresaron escoltados por 2 policías armados. Teresa Feijó de Piñas estuvo acompañada de un uniformado. El resto acudió únicamente con sus equipos de prensa y empleados municipales. A la sesión asistió también el gobernador de El Oro, Fabián Mancheno. Durante el encuentro, los alcaldes cuestionaron la reciente visita del presidente Daniel Noboa a la provincia, en la que activó el bloque de seguridad tras el asesinato de Ever Ponce. Manifestaron desconocer los detalles de su plan de seguridad y exigieron una reunión para garantizar su protección. Yo no quiero que a mi familia le den acuerdo, le den carpeta, le den condolencia. Yo quiero vivir y estar con mi familia. Yo quiero salir de casa y regresar. Y todos mis compañeros alcaldes y alcaldesas quieren lo mismo. Nosotros estamos administrando con terror, con zozobra, con miedo, porque no sabemos qué puede pasar luego. En la provincia de El Oro, 4 de los 14 alcaldes no tienen custodia policial. Los demás cuentan con protección, aunque hace 2 meses les redujeron el número de agentes asignados. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, Patricio Maldonado, quien también participó en la reunión, señaló que en el país ya suman 5 alcaldes asesinados y 18 atentados contra concejales y funcionarios municipales, por lo que sostuvo que se deben realizar nuevos análisis de los perfiles de riesgo. 55 alcaldes de los 221 de todo el país cuentan con seguridad por parte de la Policía Nacional. Otros que están dentro del perfil de riesgo no cuentan con la seguridad de la Policía Nacional y lo han hecho a título personal. Los alcaldes también exigieron en que los agentes asignados a sus custodias sean especializados en protección personal. Elecciones 2025. El Ministerio de Ambiente suspende el otorgar licencias ambientales por parte del municipio de Guayaquil por detectar 105 requisitos incumplidos, lo cual inició una nueva polémica entre el gobierno y el cabildo porteño. Luego, agentes municipales retiraron propaganda del movimiento gobiernista ADN de una central política. Diego Cuenca describe esta disputa. Este miércoles, el Ministerio de Ambiente le quitó la competencia al municipio de Guayaquil para entregar licencias ambientales en la ciudad. Esa medida desató una nueva polémica entre el gobierno y el municipio, cuyo alcalde es Aquiles Álvarez, del movimiento correísta. Una persecución política orquestada por un gobierno que censura, persigue y busca limitar nuestra capacidad de servir a la ciudad. El Ministerio de Ambiente en un comunicado indicó que esa decisión fue por una auditoría que detectó 105 inconsistencias, pero no las describió. Ahora la prefectura del Guayas será quien entregue licencias ambientales y atienda los trámites de 4.000 usuarios. La prefecta Marcela Guiñaga, que también es del movimiento correísta, rechazó la medida. Yo fui la ministra que entregué las competencias ambientales a los municipios, a las prefecturas. ¿Cómo es posible hoy que se trate de afectar a los ciudadanos ante la revancha electoral? Y mientras los implicados en la polémica públicamente expresaban su rechazo contra la medida del gobierno, cerca de las 11 de la mañana, agentes municipales retiraron parte de la propaganda política del movimiento oficialista ADN, cuyo candidato presidencial es Daniel Noboa. Sacaron de las vallas las gigantografías y carteles que estaban colgados en los exteriores de la central de ADN, que está en el centro de la ciudad y que fue inaugurada este miércoles. Más de 25 vehículos de la Municipalidad de Guayaquil con personas armadas, prepotentes y abusivas a destruir esta sede. No lo vamos a permitir. En un comunicado, el municipio dijo que retiraron propaganda de otras 4 organizaciones políticas porque está prohibido instalarlas en áreas regeneradas. Una de las formas que han escogido los candidatos a la presidencia para hacer campaña es el contar su vida tratando de que la gente se identifique con ellos. Patricio Díaz informa que en ese afán las redes sociales se convirtieron en el mejor espacio para transmitir esos mensajes. Los expertos lo llaman storytelling o contar historias. Es una técnica audiovisual que candidatos a la presidencia están utilizando para generar empatía con los electores. Luisa González presentó el miércoles un video en el cual, en casi 5 minutos, cuenta su vida. Ella hace un recorrido por su niñez, presenta a su madre, a su abuelo y a su hijo. Hace unos días, Henry Kronfle
En un video de un poco más de 2 minutos, responde preguntas personales. No soy mandarina, y no soy mandarina. Muestra fotos de su familia y cuenta cómo es en casa. Los candidatos encontraron en las redes sociales el espacio para que este tipo de publicaciones se multipliquen. Hacer una narrativa alrededor del personaje es algo que acerca mucho más a la audiencia porque hay una identificación de las personas hacia alguien real, humano, que ha vivido cosas puntuales humanas. El presidente Daniel Noboa también usa esa técnica, aunque la desarrolló más ampliamente en la campaña anterior. En sus posts actuales, presenta a sus padres, a su esposa, a sus hijos, y no olvida sus logros. Porque en verdad rompieron. Leonidas Issa ha hecho publicaciones en TikTok sobre su familia, pero no los presenta directamente. Su mensaje pretende ser emotivo para decir que entre los suyos se siente con 0 problemas. Otros candidatos, si bien no utilizan el storytelling como tal, sí acuden a las emociones para conectar con las audiencias. Carlos Rabascal hace visible su discapacidad y la usa como una metáfora para decir que con resiliencia cualquier problema puede ser superado. 2 cualidades que el Ecuador necesita. Luis Felipe Tillería también apela a las emociones y hurga en sus vivencias, buscando identificarse con los ecuatorianos que por diferentes razones quieren irse del país. Incluso muestra la distancia con sus hijos. Siempre se cuenta con las emociones de las personas al hacer campaña. Este tipo de mensajes emotivos, esos tramos de vida, están siendo aprovechados por el marketing electoral para conmover a los electores. No hablan a la razón, sino al sentimiento. Pero si no está Y así los candidatos a la presidencia de la República buscan la forma de ganar seguidores y votantes con el manejo de las redes sociales. Aquí un resumen de las publicaciones de hoy. Las redes también sirven para mostrar la campaña tradicional, esa de pegar papeles, hacer recorridos y dar discursos. Estamos conversando con la gente, visitando. Pero a cambio hay espacio para que los candidatos muestren su otro lado, el bromista. Sí, ¿sabes por qué me dicen su carita también, no? Porque soy un tigre pero dulce. El filósofo. Así debe ser el próximo gobierno, como esta agua de coco. Puro, transparente. Y no confundas valor con precio. O el consejero. No hay que creerse mejor que los demás. Incluso el lado familiar. Con ocasión del cumpleaños de su hijo menor, Daniel Noboa sube un video en el que dice que su remix va creciendo. Luisa González publicó una foto de hace 30 años con su hijo mayor en brazos. Y Juan Iván Cueva hace un test de pareja con su esposa. Henry Cucalón escogió hoy otro tipo de publicación, una en la que se pone a sí mismo la banda presidencial para decir que se ha perdido solemnidad en el acto de posesión de un mandatario. Y también hay planes y propuestas entre las publicaciones de los candidatos, porque no se trata solo de quién es el más divertido en redes, sino de cuál es el más capacitado para gobernar el país. Desconfianza en las instituciones, debilidad de partidos políticos y la falta de transparencia en las elecciones son los factores para que los ecuatorianos tengan un desencanto sobre la democracia. Diego Puente explica por qué. Existe un desencanto en Ecuador sobre la democracia. Esa es la conclusión central de un estudio publicado por el Observatorio de la Comunicación de la Universidad Católica del Ecuador. 3 son las razones principales. Los ciudadanos no confían en las instituciones, no se sienten representados por los partidos políticos y no creen en la transparencia de las elecciones. La ciudadanía considera que la institucionalidad ecuatoriana es débil. El 73% de los encuestados dice que los presidentes de turno controlan las otras funciones, entre ellas la justicia. Ante la pregunta, ¿considera que existe independencia judicial? El 87.5% responde que no. La cultura y estructura actual de los partidos políticos es la segunda razón para desconfiar del sistema democrático. La población de 18 a 30 años considera que no hay partidos. La formación política es inexistente y que ya no actúan por ideología. De hecho, la sociedad ecuatoriana en los últimos años no vota por programas de gobierno de izquierda o de derecha, sino la gente tiende a votar más por ofertas. Si queremos darlo de otra forma, tenemos gobiernos de oferta y demanda. De 7.500 encuestados, el 84.4% dijo nunca haber participado en algún movimiento político porque considera que no lo representa. Y menos del 85% simpatiza con uno porque son consideradas organizaciones de alquiler.
La desconfianza en las elecciones es el último factor del desencanto. En el estudio, el 68% de la población ecuatoriana no confía en los organismos de control electoral, entendiendo que cualquier candidato con algún tipo de poder puede llegar a ser el vencedor en una contienda política electoral. Cuando hay elecciones, apenas el 19.8% confía en los resultados. El 74% cree que se favorece a los políticos que ostentan el poder. El estudio revela una creciente tendencia a la polarización política y al discurso de odio. Esto se alimenta, dice Marco López, con la desinformación que consolida sesgos políticos, sobre todo en personas mayores de 30 años que no ven la tendencia contraria como rival, sino como enemigo. La economía ecuatoriana decreció en 1.5% en el tercer trimestre del año pasado. El reciente informe del Banco Central mostró que de los 20 sectores industriales del país, 14 evidenciaron una caída. Adriana Bermeo informa lo que implica esta cifra en la economía nacional. En el tercer trimestre del 2024, la riqueza del país disminuyó en aproximadamente 1.800 millones de dólares. El Producto Interno Bruto se contrajo 1.5% comparado con el mismo periodo del 2023, según el último informe del Banco Central que fue publicado la tarde de este miércoles. El PIB tiene 5 componentes, 3 decrecieron, inversiones en menos 6.2%, exportaciones menos 5.1% y gasto público menos 1.04%. 2 crecieron, 2.9% el consumo de los hogares y 0.3% en importaciones. La reducción de las inversiones se debe a la caída en los sectores de la construcción, exportaciones de petróleo y sus derivados, camarón y productos mineros. Y la reducción del gasto de gobierno estuvo asociada con la disminución de compra de bienes y servicios. El consumo de los hogares creció en compra de productos alimenticios y en el gasto en entretenimiento, inmobiliario, alimento y comidas. Las importaciones crecieron ligeramente debido a la mayor demanda de materias primas para la industria y para la agricultura. El informe del Banco Central determina que en el tercer trimestre analizado, 14 de las 20 industrias decrecieron. Las más afectadas son suministro de electricidad y agua en menos 9%, manufactura de productos no alimenticios en menos 5.4%, transporte y almacenamiento en menos 5.3%, minería en menos 5.1% e información y comunicación en menos 4.4%. Pero 6 industrias tuvieron crecimiento. Arte y entretenimiento 3.7%. Pesca y acuicultura en 3.2%, alojamiento y comidas en 2.6%, actividades inmobiliarias en 1.5%, agricultura y ganadería 0.8% y manufactura de productos alimenticios 0.1%. En general, las cifras del Banco Central confirman que el país se mantiene en recesión. Y desde este jueves está habilitado el sistema de puertas biométricas en la zona de salidas del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Podrán usarlas los ecuatorianos mayores de 18 años que tengan cédula o pasaporte biométrico. El control migratorio para salir del país desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tomará menos de 1 minuto. A partir de este jueves está habilitado el sistema de puertas biométricas para viajar a cualquier destino de Sudamérica y Panamá. Pueden usarlas los ecuatorianos mayores de 18 años que tengan cédula o pasaporte biométrico. Se distinguen por este sello. El proceso es sencillo. El pasajero coloca el pase de abordar sobre la pantalla de lectura. Debe hacer lo mismo con el documento de identidad. El sistema le tomará una foto y si todo está en orden, las puertas se abrirán. Cuando hay grupos familiares, por ejemplo, con menores de edad, por temas de permisos y el control de salida de menores, pues deben hacerlo en ventanilla. Son 3 puertas biométricas instaladas en la salida internacional. Están junto a las ventanillas migratorias, por lo que si hay algún problema, el pasajero podrá recibir asistencia. Esta es la segunda fase del proyecto de modernización tecnológica del aeropuerto de Quito, que se ha sometido a pruebas desde noviembre del año pasado. La primera funciona desde el 2023 con 5 puertas biométricas en la zona migratoria de arribos internacionales y 3 más en zonas de seguridad. En total 11. La implementación de puertas biométricas es un proyecto conjunto de Keyport y el Ministerio del Interior. Cuesta $500,000 y ahora analizan implementar este tipo de controles migratorios para pasajeros extranjeros.
En Cuenca se inauguró una exposición que rinde homenaje al pintor estadounidense Roy Lichtenstein, una de las figuras claves del arte pop. Además, en Quito comenzó el Festival de Cine Documental Emergente, en el que participan filmes de 10 países. Estefanía Arias con la agenda cultural. Mira, aquí lo más importante es la experiencia. A estos dos hombres la necesidad los llevó a conocerse en un lugar muy particular, donde la pasión y el talento son el único requisito. Agencia de Strippers, una comedia que es parte de la cartelera de Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, con la actuación de Ricardo Granizo e Israel Vera. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8, 9 y 10 de la noche. Telas, colores y cómics, 24 obras que rinden un homenaje al pintor estadounidense Roy Lichtenstein, una de las figuras claves del arte pop. Tramas es la primera exposición de arte contemporáneo del año que presenta la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Son piezas creadas por el artista Javier Guadalupe. La muestra gratuita estará abierta hasta el 15 de marzo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Causa una enorme preocupación e inquietud la situación por la que... Trabajadores metalúrgicos de los años 70 cuentan sobre el rol de las empresas en Argentina durante el golpe de Estado de marzo de 1976. El cortometraje Ellos fueron, ellos son abrió la cartelera de la 8ª edición del Festival de Cine Documental Emergente DOCET, que se desarrolla en Quito. Este año participan filmes de 10 países como Chile, Perú, Brasil, España y Ecuador. Las proyecciones gratuitas son en la Universidad Central del Ecuador en Quito hasta el martes 21. Los horarios y la cartelera están publicados en las redes sociales del festival. Duele en el alma haber perdido. Speed, el streamer más famoso del mundo, llegó a Ecuador. Esta tarde paseó por barrios de la capital, la mitad del mundo y el centro histórico. Estuvo también rodeado por cientos de fans mientras transmitía su recorrido por YouTube. También probó platos tradicionales del país. Veamos cómo le fue. El famoso influencer y streamer iShow Speed está en Quito desde el miércoles. Este jueves fue directo al barrio Pomasqui, en el norte de la urbe. En una furgoneta inició una transmisión en vivo en YouTube para sus 34 millones de seguidores. Y llevaba puesta la camiseta 7 de la selección ecuatoriana, usada por Pervis Estupiñán. Hay una razón, él es aficionado de Cristiano Ronaldo. Por eso durante esta semana en Guatemala y Colombia también llevó esa dorsal. Fue en búsqueda de una salchipapa, recomendación de sus seguidores. Caminó con sus guardaespaldas y decenas de fanáticos que le pedían fotografías y le daban regalos. Una banana, una camiseta de Melec, un jugo de coco y un encebollado. En la mitad del mundo le enseñaron la palabra ñaño. Conoció y bailó con el Diablo Uma, personaje del Inti Raymi. También recibió una pasada de huevo y hasta se subió al popular gusanito. Durante su traslado conoció a Jorgito Guayaco y juntos fueron a un parque de diversiones. A las 4 de la tarde bailó temas de Tierra Canela en el Panecillo. Y cerró su transmisión de 3 horas y media en la Plaza de San Francisco, comiendo cuy y rodeado de cientos de personas. El furor provocó que el influencer sea agredido. Fanáticos le alaron los cabellos y empujaron cuando dejaba la plaza. En X aseguró que la gente se volvió loca. El video tuvo 2 millones de reproducciones. La comunidad del estadounidense de 19 años está conformada por fans de fútbol y gamers. Speed también es rapero y creador de contenido. Su gira continuará en Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Panamá. Una bailarina francesa se viralizó al practicar ballet en la Antártida, desafiando así las bajas temperaturas. Victoria Duverville es conocida por demostrar que el arte no tiene límites, creando coreografías en escenarios icónicos o con otras disciplinas. Estefanía Arias con las imágenes. Un desafío físico y emocional en medio del frío extremo. Es la bailarina francesa Victoria Duverville, que sorprendió al mundo con un performance de ballet sobre un bulbo de proa de un barco en la Antártida.
El video sobrepasa los 269,000 me gusta en su cuenta de Instagram. Fue el fotógrafo francés Matthew Forget quien capturó esta escena. Y para mostrar que no se trataba de un montaje, compartió el tras cámaras de cómo en medio de las bajas temperaturas se hizo la coreografía. Duberville es conocida en las redes sociales por demostrar que el arte no tiene límites, combinando el ballet con otras disciplinas, andando en caballo, practicando judo y hasta en el gimnasio. También ha bailado en sitios emblemáticos, como en la Torre Eiffel, en París. Así es como esta artista logra transformar distintos sitios del mundo en un lienzo perfecto para el ballet. El elenco de la película Emilia Pérez, la favorita de la temporada de premios, llegó a México para promocionarla. En una rueda de prensa, su director, Jacques Audiard, contestó a las críticas del filme. Se disculpó por la elección de las actrices, explicando que la decisión estuvo influenciada por razones financieras. La audiencia mexicana criticó la película por la forma de retratar el narcotráfico y a las víctimas de desapariciones. Y así finalizamos esta jornada informativa. Televistazo regresa mañana a las 5:55 en su primera emisión. En contacto directo estará Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, para hablar sobre los 249,000 empleos que, según su investigación, fueron destruidos por los apagones. Además, Pedro Donoso, experto en comunicación política, para analizar por qué el escenario político caracterizado por la fragmentación luce desde ahora copado por dos tendencias. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Buenas noches.